El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y otros más los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, vamos a hacer un pequeño momento de reflexión, de meditación de la palabra, recordando que la palabra lo que hace es cuestionarnos. ¿Y a quién le gusta que lo cuestionen? Y les digo: ¿por qué esto? ¿Y por qué estás haciendo esto? A nadie. Pero de esto se trata cuando nos acercamos a la palabra. Y el primer planteamiento es: ¿cómo enfrento yo las adversidades, accidentes, injusticias, enfermedades, pérdidas? Nadie quiere vivirlas. Y cuando las vivimos, tenemos diferentes actitudes. Y a veces también va a depender mucho el estado de ánimo en el que nos encontremos. Una misma situación, una misma conflicto o problema, lo puedo enfrentar desde... Lo enfrento con la tranquilidad, todo va a estar bien, no. Y luego de repente caigo en la desesperación y dices: ya no aguanto. Y otro en la depresión, y otro en la negación y en la violencia, y porque a mí, que esto, que aquello. Es un aspecto lógico del ser humano, pero no saludable, siempre. Y en este planteamiento, lo interesante es descubrir que hay que tomar actitudes también, otra actitud también que se toma, ¿no? Pues esto es lo que me tocó vivir, pues ya ni modo, y con la cara siempre triste, deprimido, y pues sí, si no renegando, pero sí deprimido y sintiendo lástima de sí mismo, compasión. ¿Cómo sufro? Si usted supiera, Padre, ¿cómo sufro? Yo siempre les hago la broma, con todo respeto, pero la broma. O sea que Pepe el Toro y nosotros los pobres, ustedes los ricos, se quedaron cortos. Las telenovelas no les llegan, porque lo que ustedes sufren es increíble. Lo que he ido aprendiendo, y la palabra de Dios nos lo enseña, aprender a abrazar la cruz que me toca cargar. Si la puedo evitar, qué bueno, es la naturaleza del hombre, evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Pero hay cosas que no podemos evitar. Y tenemos que aprender a abrazar esas realidades, porque de esas realidades Dios va a hacer maravillas. Dios va a hacer algo increíble. Nosotros no lo vemos y no vemos cuándo se va a acabar, pero Dios puede hacer algo maravilloso en ello. Y la muestra lo tenemos en la primera lectura. Un personaje
que de alguna manera es carismático, tanto que es el chiquis de su papá, y que pues esto le ocasiona serios problemas al hijo, porque es el consentido de todos los demás hermanos, porque es el hijo de la vejez, José, y es el hijo de la mujer que amaba, porque quién sabe cuántas tuvo, ¿sí? Pero es el hijo de la mujer amada. Y entonces, pues esto genera la envidia y toda una reacción. Esta es la primera reacción que se ve con respecto a los hermanos de José. Una reacción de envidia, de coraje, y lo quieren matar. Uno de ellos se le prende el foco, bueno, no, vamos a meterlo ahí, supuestamente con la idea de ayudarlo, de salvarlo. Pero otro se le recurre, vamos a venderlo. Ya desde ahí, este joven, de alguna manera, tiene que aprender a abrazar lo que le toca vivir. Abrazar no quiere decir, ay, que me gusta, que viene, que venga más. No, estoy viviendo esto, me voy a dejar guiar. Algo va a pasar, ¿cómo? ¿Cuándo? No lo sé. Y si ustedes se dan a la tarea de leer la historia de José, es maravillosa, es increíble. Si él estuviera sintiendo lástima de sí mismo, Dios no hubiera salvado a su familia. Esos mismos que lo traicionaron y que lo vendieron, después van a ser salvados por su hermano, pero porque él supo abrazar y aceptar la realidad que le tocaba, no en una pasividad ni en una drama de pobrecito de mí, no. O sea, simplemente ir viviendo esa etapa. Lo venden, ya de ahí empieza su odisea. Viene otro momento en donde él es empleado de un señor llamado Putifar y lo pone al frente de toda su hacienda. Y él está muy contento con José, porque José tiene el don de la administración. Pero la mujer de Putifar le echó el ojo, está chamacón, está guapo, y quiere tener una intimidad con él. Y él se niega y dice, es que no puedo hacer eso. Pues la mujer se siente despechada y lo acusa de haber querido abusar de él. Y lo meten a la cárcel. Otro drama, ya no solamente es esclavo, ahora está en la cárcel. Dentro de la cárcel viene otra situación interesante, está el copero y el panadero, creo era, del rey. Y entonces José tiene un don de leer los sueños, interpretar los sueños. Y el caso es que cada uno de los, el panadero y el copero del rey, tienen un sueño y José se lo interpreta. Uno lo van a matar y el otro va a ser restituido a su puesto. Y le dice José, acuérdate cuando te restituya, acuérdate de mí. Dicho y hecho, el rey restituye, creo que es al copero, y al otro lo manda a matar. Y se le olvidó que había José. Luego viene el sueño del rey, no me acuerdo cómo se llama el rey, Baltasar, creo que sí. El caso es que tiene no, ese es de Daniel, bueno, un rey de los de Babilonia, tiene un sueño, no, perdón, de Egipto, es de Egipto, ya me estoy cambiando de fechas. Y nadie le sabe interpretar el sueño. Y entonces el copero se acuerda, aquí hay un hebreo que puede interpretarlo. Y se lo interpreta correctamente y todo. El rey lo pone, el faraón lo pone como el segundo de a bordo. Y después viene la odisea de sus hermanos que van a viajar para buscar comida porque viene la sequía. Y es cuando José los reconoce y termina por salvar a sus hermanos y a su padre de morir de hambre. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos ver en nuestras calamidades y situaciones que no nos gustan la posibilidad de que Dios haga algo increíble en eso? No es algo justo, no es algo correcto tal vez lo que tú estás viviendo, no es agradable, pero Dios puede hacer algo maravilloso si tú te dejas guiar, si aprendes a abrazar y no estarte lamentando, es que yo tenía, es que yo hacía, es que podía hacer esto. Y empiezas ok, ¿qué puedo hacer con esto? Vivir el momento, abrazarlo y sacar adelante lo que te toca. Y Dios de alguna manera, cuando empiezas a hacer eso, porque también se da un sueño muy interesante de José, que es cuando le tienen todavía más coraje a José, donde él tiene un sueño y les interpreta el sueño a sus hermanos, o les dice, dando a entender que todos se iban a postrar delante de él, y hasta su papá también, y se enoja, y dice, ay, ahora resulta que yo me voy a
me voy a postrar ante ti como si fueras rey. Esto, entre uno más se deja guiar por Dios, más complicaciones tendremos. Pero si en lugar de verlo como una tragedia o pelearte con ello, repito, no significa ser pasivos, no significa quedarnos con brazos cruzados, tampoco se trata de pelearte con medio mundo, enojarte, estar de genio, porque así mucha gente puede estar, ¿no? Y se desquitan con medio mundo, porque no pueden cambiar la situación que están viviendo. A veces no es tan grave, pero es una situación que estás viviendo, una enfermedad, te corrieron del trabajo, no sé. Pero si aprendiéramos, ok, estoy viviendo esto, ¿lo puedo cambiar? No. Ok, voy a abrazarlo, quiere decir, no me voy a pelear con él y voy a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga a través de esto. Y dejarse guiar. Da miedo, porque normalmente nos gusta tener el control. Nos gusta manejar las cosas donde yo pueda saber lo que va a pasar. Cuando perdemos el control de nuestra vida, es cuando más nos rebelamos y más nos ponemos en contra. Pero ahí es donde debemos demostrar nuestra fe, porque la fe es algo que no puedes ver, algo que se te va a dar pero no lo ves. Y confías porque es alguien que te lo ha dicho y tú confías en él, o al menos de eso se trata la fe. Entonces vemos en este elemento, no nos narran toda la aventura de José, yo los invito a que la lean en este capítulo 37 en adelante del Génesis. Es muy hermosa la historia, pero ver cómo este joven no siente lástima de sí, no se queja, abraza el momento y lo vive, y Dios lo va llevando por caminos nada fáciles, pero que van a transformar la vida de otros. ¿Cuántas oportunidades perdidas de poder hacer algo extraordinario con nuestra vida en esos momentos de dolor y de sufrimiento? ¿Por qué? Porque somos cobardes. Porque somos muy cobardes. Cobardes para nosotros y cobardes para con los hijos o con los seres queridos. En lugar de ayudarlos a que enfrenten el dolor, que enfrenten y que descubran que en ese proceso puede suceder algo maravilloso, hay padres, hay esposos, hay hijos que sobreprotegen y hacemos inútiles la obra de Dios en ellos. Si tan solo tuviéramos un poquito de fe. Por eso, mi Señor, cuando el planteamiento es de que nosotros, el Señor en el Evangelio habla de una parábola, el viñador, el dueño de la viña que va a rentar a unos viñaderos, a unos que trabajan en la viña, se apoderan de todo. Ese es otro problema, donde no nos damos cuenta que nada te pertenece, no eres dueño de nada. Tu vida es prestada, tu familia es prestada, tu salud es prestado. Lo que importa no es lo que tienes, lo que importa es lo que haces con eso cuando lo tienes. Y lo peleamos y lo defendemos a capa y espada. Es mío, es mío. Y perdemos el tiempo peleando algo que nunca fue tuyo y que un día se te va a quitar. Y se te va a pedir cuentas de ese viñedo que se te prestó. Y nosotros, no, es que sí, es de Dios, yo se los entrego a Dios. Y a la hora de los cocolazos, no los dejamos. El Señor nos invita a que construyamos nuestras vidas en Él. Cuando sabemos que la tragedia que vamos a celebrar en Semana Santa es una tragedia. El hombre más perfecto y justo fue asesinado cruelmente, que no es la historia de José más que una imagen, una señal de lo que va a ser la vida de Jesús. También va a ser vendido, va a ser traicionado, también va a rescatar
a aquellos que lo hemos traicionado. Y esa puede ser tu historia. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿O todavía queremos vivir en la cobardía, en el miedo? No digo que no sea fácil. El tener miedo es normal y es sano. Pero dicen por ahí que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. El valiente no es el que no tiene miedo, es el que se aterroriza de las cosas, pero le entra. Yo los invito a que tomemos conciencia que Dios puede hacer cosas maravillosas, en donde tú solo ves tragedia, injusticia, dolor. Dios puede hacer algo increíble. ¿Lo has dejado hacerlo? ¿O todavía obstruyes la obra de Dios? No en una pasividad, no en una agresividad, sino aprender a abrazar lo que me toca. Por naturaleza trataremos de evitar y de cambiar las cosas, pero pedirle a Dios la sabiduría para saber, esto no lo puedo evitar, esto no lo puedo cambiar, entonces lo abrazo, lo acepto, lo cargo. Eso significa cargar la cruz. Cargo esta realidad y al final de cuentas, esa cruz, unida obviamente a la de Jesús, va a hacer maravillas en las vidas de esas personas, empezando con la tuya. Humildemente pidamos a Dios que a través de este santo sacrificio, cada uno de nosotros, a partir de ahora, sepamos abrazar las realidades que no podemos cambiar, que no queremos enfrentar, que son dolorosas, y que sea Él quien a través de nuestro ofrecimiento, y miren, se los digo, va a haber momentos en donde no podamos evitar los pensamientos de autocompasión, de lástima, de quejarnos, de renegar. Es normal. No, lo malo no es sentirlo, lo malo es quedarnos atorados ahí. Lo siento, lo hago a un lado y no pierdo de vista a dónde me dirijo. Humildemente ofrezcamos este santo sacrificio de lo que Dios hizo de una cruz, todo un proceso de salvación. Ahora, mi sacrificio unido a esta cruz, lo que puede ser para todos los demás. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.